hermanos, Dios te bendiga. Te habla el reverendo José Hernández. Estamos iniciando, estamos transmitiendo, vamos a comenzar a transmitir en vivo el clamor que se está realizando en este momento en la Falcón Zulia, específicamente en un lugar de la Falcón Zulia. Estamos iniciando este clamor, donde vamos a expresar algunas, aclarar algunas cosas que el remanente de Dios necesita conocer. Permítame un momento, Ronald, avísame cuando estemos ya transmitiendo en vivo. Ya estoy transmitiendo por mi Facebook, José Ángel Hernández. Avísame cuando estemos ya, comience ya la transmisión en vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Me avisa. ¿Estamos listos? Bueno, gloria a Dios. Se incorporan entonces en el camino porque ya abrí la página en Facebook. Quiero tener una lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3. Esta palabra dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Gloria al nombre del Señor. Una porción bíblica muy poderosa. Quiero comenzar dándoles un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de a través de Facebook, de mi página en Facebook. Tenemos ya varias personas que están conectadas y también queremos saludar a ese heroico pueblo de la Falcón Zulia, hombres y mujeres de Dios, ministros del Señor, que diariamente han estado peleando una batalla. Quiero recordarles que en el estado Falcón surgió el movimiento de clamor, de intercesión por la nación. Quiero saber, Ronald, si me oyen perfectamente antes de comenzar ya la administración de la palabra. Gloria al Señor. Hello. ¿Me oye? Perfectamente. Ok. Dime si ahorita me oye, porque le voy a quitar el speakerphone. ¿Me oyes perfectamente? ¿Aló? Gloria al Señor. Ok, vamos transmitiendo. Muchas personas en la actualidad, muchos cristianos y muchos amigos se preguntan la razón por la cual Venezuela se encuentra experimentando esta situación tan crítica y tan difícil. Yo quiero hacerles un poquito de historia para que recordemos las razones por las que nos encontramos en esta situación. En el año de 1988, Dios comienza a levantar un poderoso ministerio profético en Venezuela, encabezado por el reverendo Ángel Ramón Hernández, el reverendo Silvilio Pérez, y en la zona del Zulia, que surgió el aviador civil, el reverendo Arturo Terán. Antes de estas personas había llegado a Venezuela el reverendo Carlos Jiménez en el año de 1984, anunciando de que venía una situación muy crítica para Venezuela
donde él veía que donde Dios le muestra que un régimen comunista tomaría control de la nación y esto generaría una gran persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo, al punto de que muchas iglesias serían cerradas, otras serían quemadas, otras convertidas en cuarteles, y muchos ministros y mucho del pueblo del Señor irían a parar a la cárcel. Esta palabra profética produjo un despertar en un gran sector del pueblo cristiano, porque la iglesia había sido impactada con una palabra de este tenor, de esta categoría, porque nunca antes se había oído algo similar en Venezuela, y además de ello, el movimiento guerrillero había sido vencido en la década del 60, cuando Cuba tuvo las pretensiones de tomar a Venezuela. Es por ello que un pequeño remanente de Dios creyó esta palabra y estuvieron orando, pero fue una oración que duró aproximadamente como un periodo de 6 meses, porque a los 6 meses, al ver que no acontecía nada de lo que había hablado Carlos Jiménez, el pueblo se desanimó pensando de que todo esto era una mentira y de que no iba a ocurrir absolutamente nada en Venezuela, que había mucho petróleo, que había una democracia estable y sólida, a pesar de todas las fallas que había en el sistema democrático. Esto produjo un periodo de silencio desde el 1984 hasta el 1988, cuando el Señor trae a Humberto Fermín Cova a una convención de las Asambleas de Dios de Venezuela que se celebraba en la ciudad de Mérida, y aquel hombre, pidiendo un derecho de palabra, habla en nombre del Señor diciendo: hasta aquí dice Jehová, no soportaré más vuestros adulterios, no soportaré más vuestras rebeliones. Yo quiero que comencemos de nuevo. En ese lugar se encontraba el reverendo Ángel Hernández, un hombre, el reverendo Ángel Ramón Hernández, quien estaba impactado por esta administración que estaba efectuando el reverendo Fermín Cova. Y este hombre comienza a orarle al Señor, y el Señor le habla diciendo: dentro de poco tiempo romperé mi silencio con sentencia y con advertencia, y ustedes verán que el único camino que tienen es el de volverse a mí en arrepentimiento, en humillación, que se unan, que dejen de estar desunidos. Esto fue algo sumamente impactante, porque había una presencia gloriosa y maravillosa del Señor. Más adelante, Dios comienza a develar por estos hombres el movimiento profético, la revelación profética. Y es allí donde el Señor, en una nueva convención de las Asambleas de Dios, el Señor le habla a los ministros diciéndole: he aquí que pongo a Venezuela en las manos de ustedes los ministros. Pongo a Venezuela en las manos de ustedes los ministros. Ustedes no saben lo que viene para el país. Clamen por sus hijos, porque ellos verán cosas que ustedes no verán. Y si no tienen amor para clamar por vuestra propia sangre, ¿cómo clamaréis entonces por esta nación? Allí Dios comienza a revelar que venía una situación difícil para el país y que los más afectados llegarían a ser nuestros hijos. La Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. No tenemos todos la revelación completa, pero en la medida en que Dios va dando, la dio por Carlos Jiménez, la dio por Ángel Hernández, la dio por Civilio Pérez, la dio por Arturo Terán, la dio por Carlos Jereú, por José Manuel Pérez, por su servidor y por muchas otras personas. Ahora bien, muchas personas se preguntan el porqué de la crisis, por qué Venezuela está en esta situación. Venezuela está en esta situación porque la iglesia cristiana, el ministerio cristiano de Venezuela le falló al Señor. El profeta Amós nos dice acá en el versículo 2 de la porción bíblica: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Al único pueblo al cual Dios conoce en Venezuela es al pueblo cristiano, es al pueblo evangélico con el cual él hizo un pacto. Y Dios entregó a Venezuela en las manos de nosotros los ministros, diciendo: vienen cosas terribles,
viene un gobierno comunista. Voy a levantar a Hugo Chávez Frías. Si ustedes no interceden, voy a establecer un gobierno que va a ser mi instrumento de juicio para castigar a la nación, para castigar a mi iglesia, para castigar a todo el que esté en ese lugar. Recordemos que cada nación tiene el gobernante que merece, y Venezuela estaba tan corrompida en el pecado que merecía un hombre de las características de Chávez, un hombre con las características de Maduro. Venezuela no podía esperar que el Señor enviara al arcángel Miguel para que fuera el presidente de Venezuela, porque Venezuela estaba corrompida en el pecado, al igual que muchos de sus ministros. Es aquí donde el Señor le muestra a Ángel esa gran visión de los 3 golpes en el techo. Esos 3 golpes que fueron dados sobre la platabanda. La platabanda representaba el sistema democrático. En la visión, Ángel estaba en un recinto muy grande y estaba hablándole a los ministros, diciéndoles que el Señor nos está llamando al arrepentimiento. El Señor quiere que nos volvamos en humillación. Pero aquellos ministros hablaban entre sí y no se percataban, no le prestaban atención a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? De que Dios levantó un movimiento profético y el grueso de la iglesia no prestó atención a la palabra, a sabienda de que Dios estaba revelando el futuro político que iba a experimentar la nación. Y es allí donde ocurre, se oye sobre el techo, sobre esa platabanda, como que si una gran bola de acero hubiera impactado sobre él. Y cuando se oye aquel ruido, Ángel les dice, allí está la primera señal de lo que Dios mostró, de lo que Dios ha mostrado, de que es Dios el que está hablando y no el hombre. Prosigue haciéndole el llamado a los ministros están en su misma tertulia y de nuevo se escucha un segundo estruendo sobre la platabanda y Ángel le dice, allí está la segunda señal de que es Dios y no el hombre que está hablando. Y casi perdiendo la voz, Ángel les hacía el llamado al arrepentimiento y de repente se oye un tercer estruendo y aquel tercer golpe destruyó por completo la platabanda y comenzó a caer. Esta palabra profética se cumplió en el año de 1992. Acá en el libro Memorias de una Nación en Guerra, escrito por su servidor, aquí tengo el comunicado nacional que escribió el reverendo Ángel Hernández en el año de 1993, cuando estaba a punto de salir del país, diciendo así: la gran batalla se aproxima, el remanente de Dios ya tiene la armadura puesta, la prueba viene, pues Dios depurará esta nación por su gran pecado y también por la corrupción de muchos de sus ministros evangélicos, la corrupción de muchos de su pueblo. Los justos saben que los juicios de Dios son perfectos. Tendremos un gran avivamiento y un gran país, pero primero viene la limpieza. En el segundo comunicado dice: tienes la gran garantía para ser un vencedor y no un vencido. Sed santos y verás la gloria de Dios, y no solo la verás, sino que comerás de su gloria. En el segundo comunicado dice: Venezuela está en mis manos, mis juicios son perfectos. Ay de los que no oyeron y no se santificaron. Hablé y solo vuestra voz se oyó. Escribí y solo vuestra escritura fue leída. En el tercer comunicado nacional, el reverendo Ángel Hernández dice: apartaos de los apóstatas. ¿Por qué caviláis entre dos pensamientos? Hicieron su becerro de oro. ¿Acaso no veis? ¿No entendéis? Quitad la venda de vuestros ojos y circuncidad vuestros oídos, los que contaminaron y engañaron a mi pueblo, cambiando mi gloria por la de ellos, haciéndose dioses, siendo yo Dios. Los que hicieron del dinero su Dios sabrán muy pronto que yo soy el Señor de la iglesia. Apartaos de ellos y subid al monte de la santidad, dice el Señor. Y en el último dice: durante 6 años el Espíritu Santo ha venido hablando a su iglesia usando un número incontable de profetas, con señales claras y convincentes. Se ha cumplido su palabra. El 25 de febrero de 1989, cuando la iglesia y muchos de sus ministros dejaron de clamar por este país y no se santificaron, dijo el Espíritu Santo: dentro de 2 días esta nación verá principio de mi ira, de lo que puede venir sobre esta nación,
si no me buscáis, pues han dejado de clamar y han vuelto a sus vanidades. Lo que sucedió fue lo ocurrido los días 27 y 28 de febrero de 1989. 3 señales son las que Dios muestra en la gran visión, dice el reverendo Ángel Hernández en este comunicado nacional. Ángel Ramón Hernández dice: se cumplió la primera el 4 de febrero de 1992 con la intentona golpista de Hugo Chávez Frías. Se cumplió la segunda el 27 de noviembre de 1992 con la intentona golpista del general Visconti. Dijo el Señor: muchos de mis ministros están envanecidos, se han hecho señores de mi obra, tienen mucha confianza en ellos mismos, en sus notables personalidades, en sus proyectos, en sus comodidades. Se han olvidado de mí y han puesto sus ojos en la moneda. Esta era la condición de muchos ministros cuando vino la crisis. Quiero que reseñar esto, viene la tercera señal y no será igual a las 2 anteriores que se han cumplido, dijo el Señor. Ofrecí a precio barato y no quisisteis comprar. A precio alto será el avivamiento. Si eres santo delante de Dios, no tienes por qué temer. Muchos piensan en huir, en esconderse, en mudarse, pero esta no es la puerta de escape que Dios está señalando. Tu único escape es ser santo. La terquedad y la incredulidad pueden arrancarte la oportunidad de ver la gloria de Dios en tu vida. La palabra de Dios es mayor que toda visión, sueño, revelación o profecía. Todo lo que Dios ha mostrado está en afinidad con la palabra. La profecía te llama a la santidad y la palabra también. Muchos están subiendo a la montaña, despojándose de todo peso y de toda carga, de todo pecado. Si te humillas y te santificas y buscas a Dios hoy, también subirás al monte de la santidad. Esto está en la página 160 y 161. Ahora bien, el tiempo que nosotros estamos viviendo en Venezuela, muchos de ustedes están sorprendidos por las manifestaciones, por las muertes, por la escasez, por los conflictos. Todo esto fue anunciado por Dios y se podía evitar porque la iglesia había hecho pacto de clamar por la nación, pero se olvidó de clamar por la nación. Es allí donde Dios le muestra otra revelación al reverendo Ángel Hernández, que hemos considerado la revelación más crucial e importante que Dios ha dado a la iglesia en Venezuela. Estaba el reverendo Ángel Ramón Hernández a un costado del trono de Dios, y en ese momento llegó Satanás y con una voz desafiante le decía: dame a Venezuela, porque Venezuela está corrompida en el pecado y muchos de tus ministros y de tu iglesia se han corrompido con ese pecado. Y el Señor le dio como respuesta a Satanás diciéndole: Satanás, yo sé que Venezuela está corrompida en el pecado y sé que muchos de mis ministros y muchos de mi pueblo se han corrompido también con ese pecado, pero no te entregaré a Venezuela, porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente y con ese pequeño remanente yo le voy a dar la victoria a Venezuela. Bendita sea la gloria del Señor. Muchos piensan que la victoria de Venezuela es que Dios la va a restaurar por causa de este clamor final que se está haciendo. Dios no va a restaurar a Venezuela porque Venezuela es irrecuperable. Es irrecuperable. Venezuela es presentada por Dios como una vieja, como una anciana moribunda. Fue saqueada por la Primera República, por la Segunda, por la Tercera, por la Cuarta República, que hoy se encuentran muchos de ellos en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue saqueada por la Quinta República, los que se encuentran hoy gobernando al país, que ha sido el desfalco más grande en toda la historia política de Venezuela, y no fue saqueada por la Sexta, por el gobierno de Carmona, porque solamente duró unos minutos o escasamente unas horas. Pero esta es la condición de Venezuela. ¿Cuál es la victoria de Venezuela? La victoria de Venezuela es de que esa vieja moribunda se encuentra embarazada de una niña que se va a llamar la nueva Venezuela. Y la victoria de Venezuela está en que el remanente de Dios se convierte en el pitocín espiritual para que esa vieja sin fuerzas reciba la fuerza y pueda expulsar a esa criatura.
el parto de la nueva Venezuela implica derramamiento de sangre, implica dolores de parto que experimenta la mujer. Y por esa razón estamos viendo en este momento las protestas en diferentes partes del país. Estamos viendo el derramamiento de sangre, porque en todo parto hay dolor, hay llanto y hay derramamiento de sangre. Esta es la situación real que se está viviendo en Venezuela. La iglesia del Señor no puede seguir clamando alejada de la voluntad de Dios. La iglesia del Señor tiene que clamar alineada con el propósito de Dios. No le pida al Señor la restauración, porque Dios no la va a dar. Pídale al Señor, conviérteme en el pitocín espiritual para impartirle fuerza a esta vieja. Ore diciendo, Señor, que esta vieja para. No importa el dolor y el llanto que vamos a sufrir, lo que queremos es ver a una nueva Venezuela que va a ser una nueva Venezuela que va a ser prosperada por Dios y que va a disfrutar del avivamiento más grande de la historia, nunca visto en la historia de la iglesia cristiana. Es por ello que hoy te quiero decir el tiempo profético que estamos viviendo. El tiempo profético que está viviendo Venezuela se manifiesta, número uno, en la visión del reverendo Carlos Jiménez, donde se estableció el gobierno comunista. Ahora viene una gran persecución contra la iglesia del Señor. Estamos viviendo el tiempo de la visión del reverendo Silvilio Pérez. ¿Cuál fue la visión del reverendo Silvilio Pérez? Él contaba que en el año de 1988, en la visión, él estaba finalizando una escuela dominical cuando pastoreaba en la iglesia, en la iglesia Filadelfia, en la vela de coro. Y ya finalizando la escuela dominical, él ve que se para un vehículo, un camión 350 al frente de la iglesia. Y de él bajaron un grupo de civiles fuertemente armados e irrumpieron en la iglesia y de inmediato comenzaron a golpear a algunos hermanos. Otros fueron muertos en ese lugar, otros fueron agarrados y lanzados como animales en el camión. Y el pastor Silvilio Pérez se preguntaba, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y el hombre decía, Señor, ¿por qué estos civiles fuertemente armados están actuando de esta manera? Y él se formulaba otra pregunta, ¿dónde está el gobierno y dónde están los militares? Cuando él fue arrestado en la visión y es sacado del recinto de la iglesia, él pudo observar de que los militares estaban en la calle y que estos civiles fuertemente armados actuaban en impunidad, con impunidad y con respaldo de los cuerpos de seguridad de la nación. El hermano Vivas, en aquel tiempo nosotros no podíamos entender esta visión. ¿Cómo civiles armados van a actuar en Venezuela? Hoy en día la podemos entender porque estamos viendo que los que están mandando en las calles son los civiles fuertemente armados que andan en motos, que andan encapuchados, que andan portando fusiles, armamento largo, pesado, fusiles de asalto, fruto de que estamos en el tiempo del cumplimiento de esta visión. En este tiempo se va a desatar una persecución contra la iglesia del Señor. Bendita la gloria del Señor, porque Dios está comenzando a depurar su iglesia. Es aquí donde se va a cumplir lo que dijo el Señor. Aquellos ministros que no pudieron ser tocados por sus autoridades espirituales, que estaban en una situación irregular delante de Dios, y no pudieron ser tocados por sus autoridades espirituales, porque resulta que tenían una iglesia grande, tenían mucha influencia, tenían temor de que se llevaran a otro grupo de personas. Resulta que en este momento van a ser tocados por la mano del Señor, porque esta misma gente que está reprimiendo hoy al pueblo, a los estudiantes, dentro de poco tiempo se volteará contra la iglesia del Señor Jesucristo para que se cumpla cabalmente lo que dijo el Señor en las palabras proféticas que dio sobre Venezuela. Estamos viviendo el tiempo del cumplimiento de la revelación que Dios le mostró a Rebeca Hernández, hija del reverendo Ángel Ramón Hernández, en el año de 1993, donde esta jovencita fue llevada en el espíritu. Le fue mostrada una revelación donde veía a Venezuela convertida en una gran cárcel. Nadie podía salir y nadie podía entrar.
Esto implicaba de que las fronteras iban a ser cerradas, que los puertos marítimos y aéreos iban a ser cerrados y nadie podía entrar y nadie podía salir. Además de ello, ella vio 4 ejércitos de mercenarios que estaban en la frontera esperando el momento porque había una mano que los detenía. Y cuando esa mano fue quitada, que era la mano del Señor, entonces entraron en la nación y comenzaron a causar muerte, a causar violaciones, a causar destrozos. Aquella joven dice que eran mercenarios cubanos, mercenarios árabes, mercenarios asiáticos y mercenarios de la coordinadora de izquierda Simón Bolívar, donde está representada la FARC y todos los movimientos guerrilleros de América Latina. ¿Qué es lo que se está viendo hoy en Venezuela? Una represión brutal. Por allí hay videos de declaraciones de personas que fueron atacadas en sus edificios y ellos dicen que el dialecto, las personas que hablaban, no eran venezolanos los que estaban hablando. Dice que tenían acento cubano, que tenían acento colombiano, que tenían un acento, un idioma que ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta palabra profética. Ahora, ¿cuál es la alternativa de Dios para este tiempo? Dios tiene un remanente y Dios dijo, por eso les leí el comunicado que dio el reverendo Ángel Ramón Hernández, donde decía, la única salida que hay para ti es de que tú seas santo, que la palabra santidad esté escrita en los dinteles de las puertas de tu casa. Porque si tú eres santo, en el tiempo cuando se comience a cumplir esa profecía que Dios le mostró a Rebeca, la profecía que Dios le mostró a Silvilio, la profecía que Dios le mostró a Ángel, la profecía que Dios le mostró a Arturo Terán, la profecía que le mostró a Carlos Jereú, a José Manuel Pérez, a este servidor, a Ildemaro Rivas, a Jaime Botello, cuando se comience a cumplir esta palabra profética, la única alternativa no es huir de Venezuela, sino que la palabra santidad esté escrita en el dintel de la puerta de tu casa, que tu casa se convierta en un altar de oración. ¿Por qué razón? Porque el avivamiento va a comenzar en las casas. ¿Y por qué va a comenzar el avivamiento en las casas? Porque cuando se agudice más esta situación, resulta que no se podrá realizar la vida eclesiástica que normalmente se desarrolla en Venezuela, como es de asistir el domingo, de asistir el martes o el miércoles o el día que usted tenga señalado para los servicios, porque la situación estará crítica en las calles, habrá una suspensión de garantía, estarán los motorizados y las milicias rondando las calles y apresando el que se encuentre. Es por ello que las iglesias tendrán que reunirse en sus casas. El padre será el que le ministre a la esposa, a los hijos le ministrarán al padre, a los padres, y allí entonces vendrá ese glorioso avivamiento. Pero si tú no estás en santidad, como lo leí en el comunicado, mira, no importa que tu casa sea una bóveda, si no estás en santidad, esa bóveda será para el suelo y tú vas a experimentar el sufrimiento. Pero si tú vives en santidad, estás quebrantado delante del Señor, ten la plena seguridad que aunque no tengas rejas, aunque no tengas ventanas, aunque esté tu casa descubierta, ninguno de estos mercenarios llegará a ti, porque el compromiso de Dios es con la gente santa, con la gente íntegra, con la gente que le busca, con ese remanente que se humilla en la presencia del Señor. Por eso hoy, mi amado hermano, te hacemos un llamado. Te hacemos un llamado. Estás a punto de experimentar la gloria del Señor. Estás a punto de ver algo nunca visto en la historia eclesiástica, donde vas a ver milagros extraordinarios, donde vas a ver manifestaciones gloriosas, donde tú vas a salir a la calle en medio de la balacera, en medio de los muertos, y nadie, absolutamente nadie te podrá tocar, porque la presencia del Señor irá contigo y vas a ver manifestada la gloria de Dios en tu vida. Bendita la gloria del Señor. Yo le he dicho a muchas personas de la comunidad venezolana que han llegado a la congregación donde me encuentro, le he dicho, ustedes llegan hoy a la iglesia misionera Getsemaní,
Ustedes vienen huyendo del país, vienen huyendo por la situación que se está viviendo. Pero si ustedes no humillan su corazón ante Dios, si ustedes no humillan su vida delante del Señor y le reciben como Señor y Salvador, tenga la plena y absoluta seguridad que en el momento cuando estalle el examen de Dios en Venezuela, ningún venezolano que se encuentra fuera de Venezuela quedará sin el proceso. En ese lugar también vas a llorar, en ese lugar también vas a experimentar el sufrimiento, en ese lugar te va a alcanzar, porque para que puedas entrar en la nueva Venezuela tienes que ser procesado por Dios, tiene que desaparecer la viveza criolla, tiene que desaparecer la trampa, tiene que desaparecer el ventajismo que tenemos los venezolanos. Tenemos que ser procesados por el Señor. Así que, mi amado hermano, no te sorprendas. Ya Dios lo habló con anticipación. El llamado de Dios en este tiempo es para clamar por nosotros mismos, es para clamar por nuestra familia, no para clamar por la restauración, sino por el parto de la nueva Venezuela. Es el momento que la iglesia salga a la calle a proclamar la palabra profética, que esta palabra profética fue anunciada por el Señor desde el año de 1988. Tengo los registros proféticos hasta el 2013, cuando se imprimió el libro. Tienes que salir a decirle que la palabra profética del Señor se está cumpliendo, que van a ser una nueva Venezuela, que esa nueva Venezuela solamente la van a disfrutar hombres y mujeres quebrantados por el Señor. Y fíjate esto. La tercera señal, desde hace tiempo, desde hace años lo vengo diciendo, la tercera señal se va a cumplir porque lo único que queda de platabanda en Venezuela, de sistema democrático de la Cuarta República, es la Asamblea Nacional que se encuentra hoy en manos de la oposición. Y les he dicho, el golpe va a ser sobre la Asamblea Nacional. Por eso Dios le reveló a Ángel Hernández que la tercera señal sería distinta a las dos anteriores. Las dos anteriores fueron por intentonas golpistas, pero la tercera señal no iba a ser por intentonas golpistas. No se van a levantar militares hoy en Venezuela. El mismo Silvilio Pérez se preguntaba, ¿dónde está el ejército? ¿Por qué el ejército no actúa contra estos civiles armados? ¿Por qué? Porque el ejército prácticamente en Venezuela no existe. Porque los que existen de ejército están corrompidos en el narcotráfico, están corrompidos en toda la corrupción donde los ha salpicado el gobierno. Y los poquitos que quedan están, como dijo un abogado que sacó un artículo en el año de en el gobierno del presidente Jaime Lucinchi, aquel hombre expresando su incomodidad por la corrupción de Blanca Ibáñez, de Jaime Lucinchi y de todo el gabinete que le acompañaba. Aquel hombre hacía un llamado a los militares diciendo que por qué no se levanta un militar a dar un golpe de Estado. Y el último artículo que escribió ese abogado fue titulado Generales en pantaletas. Generales en pantaletas. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes generales son unas mamitas que no se levantan porque están viendo la corrupción que hay en Venezuela y ustedes están en pantaleta. Este artículo le produjo la cárcel a este abogado. Fue juzgado por un tribunal militar. Entonces, hoy en Venezuela, en la revelación profética que Dios mostró, allí está diciendo viva, ¿dónde está el ejército? El ejército no va a salir, señores. En esta visión, el ejército no estaba amparando a los civiles armados. ¿Quiénes son esos civiles armados? Los colectivos. Dios le mostró a Silvilio Pérez en el año de 1988 que iba a llegar un tiempo en Venezuela donde los que iban a gobernar las calles, los que iban a actuar como militares en Venezuela, iba a ser un grupo de civiles, milicias y colectivos que andan causando saqueos y destrozos en toda la nación. Entonces, mis amados hermanos, la única alternativa que tenemos es Dios. La esperanza para Venezuela es Dios. La misma María Corina Machado lo ha dicho en varias oportunidades. Esto es un conflicto espiritual, señores. En estos días tuve una participación en el programa de Pablo Medina
Y Pablo Medinas decía, este es un conflicto espiritual, reverendo. Y decía, sí, es un conflicto espiritual, es un conflicto causado por demonios, es un conflicto causado porque Chávez trajo demonios a Venezuela, es un conflicto porque dejaron avivar a Sorte, trajeron, no se conformaron con la Sorte que fue destruida, sino que trajeron el palo mayombe, trajeron el vudú y llevaron muchas cuestiones a Venezuela. Y ahora a la iglesia le toca pelear esa batalla espiritual. Muchas personas me escriben y me dicen, ¿hasta cuándo va a durar Maduro? ¿Usted cree, reverendo, que esta situación va a obligar la salida de Maduro? Dígame exactamente en qué tiempo va a durar Maduro. Yo te voy a decir, el tiempo que va a durar Maduro es el tiempo que Dios le ha señalado. Ni un minuto más, ni un minuto menos. El Señor dijo, ellos regresarán. Y cuando regresen a Venezuela tendrán permiso para actuar hasta donde yo se los permita. Es decir, estos mercenarios van a actuar, tienen un límite establecido por Dios, no podrán ir más allá. Y el Señor dijo, y cuando estalle el avivamiento en Venezuela, de la misma forma como entraron, de esa misma forma van a salir. Bendita la gloria del Señor. Iglesia del Señor, viene tu momento glorioso, un momento de una manifestación extraordinaria que no solamente va a impactar a la nueva Venezuela, sino que va a impactar al mundo entero. Muchas personas dicen, restaurar a Venezuela durará 20 años. Dios no va a restaurar a Venezuela. Dios va a darnos una nueva Venezuela que va a ser gobernada por gente íntegra, por gente procesada, por gente quebrantada en la presencia del Señor Jesucristo. Bendita la gloria del Señor Jesús. Ese es el momento glorioso que viene. Y los venezolanos cristianos que estamos repartidos en el mundo, el Señor me dijo, cuando estalle el avivamiento en Venezuela, ustedes también, mis hijos, cristianos evangélicos, venezolanos que se encuentran repartidos en el mundo, ellos también estallarán en ese avivamiento y avivarán las naciones donde se encuentran. Y estando allí en esos lugares, oirán el sonido de mi trompeta y se reunirán conmigo. Este avivamiento que viene para Venezuela, yo sé que muchos me van a decir que soy un apóstata, que soy una falsa doctrina por lo que estoy diciendo, pero está relacionado con la venida del Señor. Viene un gran avivamiento mundial. Dios nos ha entregado la antorcha. Siéntete honrado por Dios de haber nacido en Venezuela. Siéntete honrado por Dios de ser un cristiano. Siéntete honrado por Dios de ser un hombre, de ser una mujer santa, porque sobre ti y sobre mí y sobre muchos cristianos venezolanos, Dios ha puesto sus ojos para contribuir con ese gran avivamiento mundial. Bendita la gloria del Señor. El Señor me dijo, cuando estalle el avivamiento, cuando comience, cuando yo establezca la nueva Venezuela, ciudadanos del mundo desearán convertirse en ciudadanos venezolanos para recibir las bendiciones que yo tengo para mi iglesia. Lo que está pasando en Venezuela no es que Dios es malo, malos somos nosotros que dejamos corromper a una nación. Lo que está pasando en Venezuela no es que Dios la quiere aniquilar y destruirla para borrarla de la geografía de Latinoamérica. No, el Señor lo que está es procesando para darnos una nueva nación, para darnos un gran avivamiento, para darnos una gran bendición, para que ya no dejemos de ser malas noticias en el mundo, sino para que seamos buenas noticias y que todas las naciones quieran recibir a un venezolano, porque en ese venezolano está la presencia de Dios, fruto del gran avivamiento. Gloria al nombre del Señor. Hoy vemos a una nación cubana que tiene más de 50 años pisoteada por el régimen narcocomunista de los narcocostras, de los hermanos costras, porque son unas costras, no son castros, sino unas costras que se han pegado en las llagas de las naciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué ellos están experimentando? Porque ellos no tienen la palabra de esperanza que Dios le dio a Venezuela. Yo tengo en Venezuela un pequeño remanente y con ese pequeño remanente yo le daré la victoria a Venezuela. Desde el año de 1988 hasta nuestros días ha habido clamor por ese pequeño remanente y Dios no va a dejar pasar por alto el clamor de ese pequeño remanente. Y yo llamo a ese pequeño remanente a ministros, hombres y mujeres
muchos de los cuales nos acompañaron en diversos clamores, estuvieron con nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en la ciudad de Chivacoa, el 12 de octubre, bajo la inclemencia de un sol horrible. Muchos de ellos viajaron con nosotros a Puerto Ayacucho para enfrentar al diablo. Otros estuvieron en Apure, que llegaron a caballo, en burro, en carreta, en tractores, en camiones, en Curiara. Llegaron a clamar por Venezuela en ese clamor que se hizo en los campos de Betel. Muchos estuvieron en diferentes iglesias, en diferentes escenarios, en el Naciones Unidas, en el Nuevo Circo de Caracas, en la Plaza de Toros de Valencia, en el Estadio Cachamay, en el JM Navas de allá de Puerto Ayacucho y en muchos otros escenarios. Dios no va a pasar por alto tu clamor y tu oración. Dios lo tiene en su redoma y todos los días le está echando incienso, todos los días le está colocando unción, y esa oración sube a la presencia del Señor en olor grato, y cuando se cumple el tiempo de Dios, allí vendrá la explosión, y para Dios es cosa ligera establecer a la nueva Venezuela. Y ten presente que el dinero que se han robado, Dios lo va a repatriar a la nueva Venezuela. Ten presente que cuando la nueva Venezuela se establezca, aparecerán nuevos yacimientos minerales que serán para bendecir a la nación y para extender el evangelio. Si Chávez usó los recursos de la nación para extender su asqueroso comunismo en muchas otras naciones que las tiene pisoteadas, como es el caso de Ecuador, servidores de Nicolás Maduro, el caso de Evo Morales, el caso de Nicaragua, de El Salvador, que viendo la realidad, los crímenes que se están cometiendo en el país, y ellos siguen aplaudiendo y apoyando. Pues sepa y entienda, señor Daniel Ortega, señor Correa, el nuevo presidente de Ecuador, el señor Evo Morales, que su pecado les va a alcanzar, que la mano de Dios los va a tocar y van a experimentar el mismo sufrimiento que hoy está experimentando el pueblo venezolano. Bendita la gloria del Señor. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero que tú te unas conmigo en oración. Bendita la gloria del Señor. Quiero que nos unamos juntos y levantemos un clamor. Allí donde estás, levanta tu mano y ora conmigo. Señor mi Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú eres Dios grande y poderoso. Señor, gracias te damos porque tú nos tomaste en cuenta, dándonos una revelación profética como nación. Señor, y aunque te fallamos en el clamor, aunque te fallamos en el pacto que hicimos de orar por la nación, y en consecuencia estamos viendo este sufrimiento, pero gracias, Señora, que tú levantaste un pequeño remanente. Nos dijiste que el juicio de Venezuela no va a ser como el de Cuba, no va a experimentar 50, ni 60, ni 80 años, que va a ser un tiempo corto, Señor. Te damos gracias porque en este momento estamos viendo las contracciones, los dolores de parto, cada vez que vemos movilizaciones en las calles, cada vez que vemos esos enfrentamientos, Señor, son los dolores de parto que está recibiendo la vieja Venezuela. Así que en esta hora nosotros levantamos clamor por esa vieja moribunda, no para que la resucites, sino para que le imparta fuerzas, porque tu palabra declara: los hijos han llegado al punto de nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas. En esta hora nosotros nos unimos en clamor con la iglesia de la Falcón Zulia, con los hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo, a través, Señor, de mi página en Facebook. Nos unimos en oración para pedirte, para suplicarte: impártele fuerza a la vieja, impártele fuerza a la vieja, Señor, que esta vieja pueda parir esta nueva Venezuela. No importa, nosotros sabemos que van a ser envuelta en sangre, sabemos que este es el precio. En el momento cuando tú ofreciste la oferta, misericordia a cambio de arrepentimiento, ustedes verán si la aceptan, pues he roto mi silencio con advertencia, y el futuro de esta nación dependerá de vosotros. Volveos a mí en arrepentimiento y en humillación. Pero no te hicimos caso, pero en el día de hoy estamos humillados, estamos postrados delante de ti, pidiéndote, Señor, en esta hora que tú tengas misericordia de tu remanente, que tú lo despiertes en cualquier lugar de Venezuela, que tú despiertes ese remanente, que se levante esa manifestación
manifestación gloriosa de estos hijos de luz en Venezuela. Señor, a levantar intercesión en sus casas, a levantar intercesión pidiéndote, Señor, dale fuerza a la vieja, dale fuerza a la vieja, dale fuerza a la vieja para que para, dale fuerza, Señor, esa vieja. Hoy Venezuela recibe fuerzas con tu clamor, recibe fuerzas con tu clamor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra declara que no tendrás por inocente al culpable. Señor, tu palabra declara que tus juicios son perfectos. Señor, tú usaste a Babilonia para castigar a Israel, pero luego levantaste a los medo-persas para castigar a Babilonia por la injuria, Señor, que había perpetrado contra tu pueblo Israel. Tú levantaste a estos impíos, nos entregaste 18 años en la mano de impíos, en la mano de Chávez, en la mano de Maduro, en la mano de Diosdado, en las manos de Alzheimer, en la mano de Tarek William, en las manos de Tibisay Lucena, en la mano de Iris Varela, en las manos de Jorge Rodríguez y de toda esta cuerda de impíos y de corruptos. Padre de la gloria, tu palabra declara que oremos por los que están en eminencia. Yo oro por ellos para que el juicio de Dios los alcance, para que el ángel de Jehová los acose, para que el ángel de Jehová los persiga, para que el ángel de Jehová los atormente y les haga ver su pecado, su maldad. Yo te suplico que tu justicia divina se manifieste, que ninguno de ellos escape de tu mano, que ninguno de ellos escape de la justicia humana, que caigan, Señor, todos ellos, que caigan todos ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que ellos vean, Señor, de que tú te dueles de la nación que has castigado y que cuando usas un instrumento de juicio, un instrumento de castigo para la nación, tú también, Señor, levantas tu mano contra ellos. Yo intercedo por la nueva Venezuela para que tú le impartas vida, para que tú le impartas avivamiento, para que ese remanente, Señor, que va a quedar, porque no solamente es un juicio político, sino que vendrán movimientos telúricos que van a cortar con la vida de muchos venezolanos en esta invasión que se ha perpetrado. Señor, mucho pueblo venezolano va a morir, nuestra población va a ser reducida por causa del pecado, y tú introducirás en esta nueva Venezuela a ese grupo de sobrevivientes, a ese grupo de remanentes, Señor, que tú tienes. Pero yo te pido para que cada uno de ellos aprendamos la lección, aprendamos a caminar bajo tu temor, a orar, Señor, por la nación que nos estás dando, a mantener ese avivamiento, Señor, porque tú prometiste en el año de 1988, dijiste, Venezuela será como José en el Antiguo Testamento, todas las naciones vendrán a ella, no en busca de granos, sino en busca de unción, porque la unción será permanente en Venezuela. Yo te pido por ese grupo de ministros santos, de ministros íntegros, de pueblo santo e íntegro. Señor, que la santidad esté colocada en los dinteles de sus casas, que tú los llames a una vida de consagración. El que es santo, santifíquese más, que tú uses a estos hombres de la Falcón Zulia, que tú uses, Señor, a esos remanentes que están en el Zulia, que están en Falcón, que están en los llanos, que están en el occidente, en el centro, en el norte, en el sur, hombres y mujeres, Señor, que han recibido tu palabra, que la han creído, que la han proclamado. Yo te pido que tú les guardes con sus familias, con sus congregaciones, que sus iglesias no sean tocadas, que si por casualidad alguno de estos bandidos, esbirros, asesinos pretende entrar, que caigan postrados delante de ellos, porque tu presencia, Señor, les va a acompañar. Viste a tus hijos con toda tu armadura, Señor, para que ellos puedan pelear esta batalla espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso y portentoso de Cristo Jesús. Hermano, quiero darles gracias a los hermanos que me oyen en la Falcón Zulia y a todos los hermanos que me están sintonizando a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga grandemente. Finalizamos esta transmisión. Tengo compromisos en mi iglesia. Hoy estamos finalizando el aniversario, los 15 años de la Iglesia Misionera Getsemaní. Fue viernes, sábado y domingo, una fiesta gloriosa. Ayer sábado estuvimos celebrando los 15 años y las bodas de plata de su servidor juntamente con mi esposa. Y hoy finalizaremos a la 1 de la tarde. Comenzamos nuestro servicio en la Iglesia Misionera Getsemaní 1226 en la Cedar Street, en la ciudad de Elkhart. Dios me les bendiga, Pastor Ronald, Pastor Jaime.
Gracias por esta invitación que me formularon y pronto nos estaremos viendo en otro momento. Dios me les bendiga a todos ustedes. Dios me les bendiga grande y ricamente en el nombre del Señor.